Buen día, quinto. Bueno, espero que hayan disfrutado las vacaciones como se puede, pero por lo menos descansar un poco. Continuamos con el tema que yo ya algo les adelanté con las funciones exponenciales y vamos a ver ecuaciones exponenciales ahora. ¿Por qué se llama ecuación exponencial? Igual que la función, porque la x está en el exponente. Entonces, para despejar x cuando está en el exponente, se debe tener en cuenta que si yo tengo a elevado a la x, a tiene que ser mayor que 0, es decir, esa a tiene que ser positiva y distinta de 1. Después tenemos que si a está elevada a la x a la 1 es igual a elevada a la x a la 2, entonces x1 es igual a x2. Esto tiene que ver con la propiedad que yo ya les expliqué, que cuando yo tengo la misma base, esas bases se cancelan y se igualan los exponentes. ¿Sí? Entonces directamente se iguala este exponente con este exponente, ¿sí? Y lo que hay que tener muy en cuenta, porque las vamos a usar todo el tiempo, son las propiedades de la potenciación. Siempre estamos acostumbrados a hacerlas de acá para acá. Bueno, con este tipo de ecuaciones las vamos a hacer en el camino inverso. Pero recordemos que cuando yo tengo una multiplicación de igual base, los exponentes se suman. Acá tengo la misma propiedad, acá como el 2 no tiene potencia, quiere decir que tiene un 1. Entonces queda 2 elevado a la x más 1. ¿Qué se hace con estas ecuaciones? Al revés. Yo les voy a dar 2 a la x más 1 y ustedes van a tener que repartirlo como 2 a la x por 2 a la 1. ¿Sí? El 1 no hace falta escribirlo, pero está. Bueno, en la división los exponentes, si yo tengo igual base, los exponentes se restaban, es decir, que si lo tenemos que aplicar en forma inversa, esto lo podemos expresar así, que esto es una división, o podemos poner, que es lo que comúnmente se hace, 3 a la x por 3 a la menos 2, ¿sí? Y la última, que también se usa en manera inversa, es cuando yo tenía exponente fraccionario, que lo vimos el año pasado en cuarto. Cuando yo tenía un exponente que era una fracción, el denominador pasaba a ser el índice de la raíz y el numerador pasaba a ser el exponente, ¿sí? Ahora nosotros lo vamos a tener en forma inversa. Entonces yo les voy a hacer 5 ejemplos para que quede bien claro el tema. Pero se usan mucho las propiedades de la potenciación y principalmente esta que ya la habíamos visto, ¿sí? Bueno, acá tenemos 3 ejemplos, les dije que les voy a dar 5, 3 ejemplos de ecuaciones exponenciales. Como observarán, la x está siempre en el exponente, ¿sí? Bueno, yo tengo que cumplir siempre, tratar de llegar a la propiedad 2, que era que tener la misma base de un lado que del otro para poder cancelarlas, que era lo mismo que hacían ustedes para encontrar el conjunto de ceros. Entonces, ¿qué hay que hacer siempre? Descomponer el número que se pueda descomponer. En este caso, el 81. Bueno, ustedes ya saben cómo se descompone un número y queda elevado 3 elevado a la cuarta. Para el que no lo recuerda, recuerden que se hacía esto. Se descomponía en factores primos. Y eso me da 3 elevado a la cuarta, ¿sí? Y fíjense que yo ya llegué a la misma base de un lado que del otro. Entonces se tachan esas bases y se igualan directamente los exponentes. Y se despeja x, queda una ecuación común. El 1 pasa restando, eso me da 3. Y el 2 pasa dividiendo, que como no es una división exacta, lo puedo dejar expresado como 3 medios. Y ahí se terminó la ecuación. Vamos al segundo ejemplo. Lo primero que hay que hacer, si yo tengo un entero de un lado, tengo que obtener un entero del otro lado, ¿sí? En el otro miembro de la igualdad. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es invertir esta fracción. ¿Cómo se invierte? Poniendo el 8 arriba y cambiándole el signo al exponente. Ustedes supuestamente este 1/8 lo tienen elevado a la 1. Bueno, lo dan vuelta y queda elevado a la menos 1. ¿Por qué? Así tengo que tener un entero de un lado y un entero del otro, ¿sí? Para poder hacer esto que hice acá. Bueno, ¿qué hago ahora? Descompongo el 8.
8 es lo mismo que 2 al cubo, a su vez a la menos 1. Y recuerden que potencia de potencia se multiplican, ¿sí? Entonces queda 2 elevado a la x menos 3 es igual a 2 a la menos 3. Y ya cancelo las bases, ¿sí? Entonces me queda que x menos 3 es igual a menos 3. Y despejo x. El 3 pasa sumando, me queda que x es igual a 0. Entonces, cuando yo tengo una fracción de un lado y un entero del otro, doy vuelta, conviene dar vuelta a la fracción y le pongo elevado a la menos 1, ¿sí? Le cambio el signo al exponente. Bueno, vamos al tercer ejemplo. Yo tengo 5 elevado a la x más 2 es igual a 1. Bueno, yo no puedo descomponer el 1. Entonces, ¿cómo hago para llegar de 5 a que este también me dé 5, a la misma base? Bueno, es muy sencillo. Había que recordar que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Quiere decir que este 1 yo lo puedo transformar en la base que a mí me conviene transformar. En este caso, 5 y le pongo un 0. ¿Por qué? Porque todo número elevado a 0 es igual a 1. Estoy escribiendo lo mismo, pero de otra manera. ¿Por qué hice eso? Para poder cancelar las bases. Entonces, de esa manera yo puedo igualar los exponentes y despejo x. Entonces, recuerden que cuando yo tengo un 1, lo reemplazo en la base que yo tengo del otro lado, elevada a la 0. ¿Sí? Bueno, estos son 3 ejemplos de los que le van a aparecer a ustedes en la tarea. Ahora me quedan dar 2 más. Bueno, acá tenemos una ecuación exponencial donde la x está como exponente, pero dentro de una raíz, ¿sí? Entonces acá es donde yo les decía que van a tener que usar las propiedades de la potenciación y esta es la de la radicación, que es exponente racional. Entonces, lo primero que hago es acordarme que este era el denominador y este es el numerador de la fracción. Ya con eso tengo resuelto esto. Entonces, cuando yo tengo una raíz, lo primero que hago es transformar esa raíz en exponente racional. Entonces, recuerden que el índice es el denominador y el exponente es el numerador. Y del otro lado tengo 8. 8 ya lo puedo transformar como 2 elevado al cubo. Recuerden que siempre el número que se puede descomponer se descompone. Y en el paso de abajo voy a hacer exactamente lo mismo que hice acá. Entonces queda 2 elevado a la x más 3 sobre 2x más 2 es igual a 2. Entonces dijimos que el índice es el denominador y el exponente es el numerador, ¿sí? De esa manera yo ya me saqué de encima las raíces y puedo tachar las bases. Siempre recuerden que el número que se puede descomponer hay que descomponerlo. Entonces me queda x más 3 sobre 2x más 2 es igual a 3 medios. ¿Cómo se hace para resolver esto? Yo no sé si ustedes recuerdan, pero lo vieron, en tercer año vieron un tema con Gabriela que se llama razones y proporciones. Y había una propiedad que se llama propiedad fundamental de las proporciones, que era el producto de los extremos es igual al producto de los medios. ¿Qué significa esto? Que lo más fácil para resolver una ecuación de este estilo es multiplicar cruzado. Arrancando de acá. Entonces, pongo entre paréntesis x más 3, porque queda todo multiplicado por 2, es igual a 2x más 2, entre paréntesis, todo multiplicado por 3. ¿Sí? Es la forma más fácil de resolver esta ecuación. Hay otros métodos que, por ejemplo, pasar todo esto que está dividiendo multiplicando al 3 medios y aplicar distributiva. También da lo mismo, ¿sí? Para mí la forma más fácil es aplicar la propiedad fundamental de las proporciones.
Bueno, aplico propiedad distributiva en ambos miembros de la igualdad, entonces queda 2x más 6 es igual a 6x más 6. Bueno, y despejo x. Paso las x para un miembro y el número que no tiene x lo paso para el otro lado. Esto queda menos 4x es igual a 0, x es igual a 0 dividido menos 4, 0 dividido cualquier número es 0. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que tenían que entender acá es cómo pasar esto a exponente racional. Y después ya es fácil, ¿sí? Bueno, me queda un ejemplo más y con esto termino. Bueno, y el último ejemplo, y quizás el que más les cueste, por eso lo dejé para lo último, es un ejemplo con una suma. Si ustedes observan, en toda esa suma está la misma base, ¿sí? Bueno, sí o sí tiene que aparecer eso, si no, no se podría resolver esta ecuación. Bueno, ¿qué se hace con esto? Se aplica la propiedad de manera inversa a lo que ustedes están acostumbrados, lo que expliqué en la primera parte del video. Entonces, en vez de poner 4 a la x menos 2, yo lo voy a transformar en 4 a la x por 4 a la menos 2. Este me queda como está, porque ya está como 4 a la x, y este lo voy a transformar en 4 a la x por 4 elevado a la 1. Recuerden que se pone por, ¿sí? Eso es igual a 324. ¿Por qué se hace esto? Para que las x queden solas con el número, ¿sí? No tengan un número al lado. Y fíjense que en todos los términos se repite 4 a la x. Entonces, ¿qué se hace? Se aplica uno de los casos de factoreo que vimos a principio de año, que es factor común. Como el 4 a la x se repite, se saca factor común 4 a la x. Se pone por, esto ya lo vimos en factor común, y dentro del paréntesis se hacía la división de cada término por dividido 4 a la x. Entonces, el 4 a la x queda eliminado y queda 4 elevado a la menos 2. 4 a la x dividido 4 a la x es 1. Y 4 a la x por 4 a la 1 dividido 4 a la x es 4. ¿Qué se hace ahora una vez que yo ya saqué factor común 4 a la x? Me queda un cálculo de números, ¿sí? Entonces se resuelve. 4 a la menos 2, el que no tiene calculadora científica, recuerden que hay que invertir el 4 y elevarlo al cuadrado. Entonces me queda 1 sobre 16, un 16avo, ¿sí? Vuelvo a repetir, cuando yo tengo un exponente negativo, invierto la base y elevo. Más 5 vendría a ser acá. Bueno, entonces me queda 4 a la x por este cálculo me da 81 sobre 16. Eso es igual a 324. Una vez que resolví el cálculo que quedó entre paréntesis, despejo. Es decir, este 81 16avos que está multiplicando, pasa dividiendo el 324. Y ese cálculo da 64. Y acá se llegó a una ecuación como la que vimos en el ejemplo 1, ¿sí? Donde lo único que me queda es descomponer ambos números para llegar a la misma base de un lado que del otro. Entonces, antes de hacer esto, que es fácil, recuerden que cuando yo tengo una suma o una resta y siempre tengo la misma base, aplico las propiedades de la potenciación en la manera contraria que estaban acostumbrados, ¿sí? Y se saca factor común el término que tiene a la x como exponente. Bueno, entonces, 4 es lo mismo que 2 al cuadrado, elevado a la x. Y 64 es 2 a la sexta, ¿sí? Dijimos que potencia de potencia se multiplica, entonces queda 2 a la 2x es igual a 2 a la sexta. Y ahí llego a la misma base de un lado que del otro. Por lo tanto,
2x es igual a 6, x es igual a 6 dividido 2, entonces x es igual a 3. Yo estos cálculos, algunos otros los inventé yo, pero todos estos 5 ejemplos que di están en la primera parte del libro, en la parte teórica, que les subo una foto. Pero no están explicados cómo se resuelve, sino que el libro directamente les pone el resultado. Bueno, todo esto son los pasos que hay que hacer, ¿sí? Les dejo igualmente fotos con la resolución de cada ejemplo, así no tienen que estar mirando todo el video completo para resolver la tarea. Vamos a estar 2 semanas con esto. La tarea empieza muy sencilla hasta terminar con ecuaciones como estas. Así que cualquier duda me preguntan, pero la tarea de esta semana todavía no tiene esto, es más sencilla, ¿sí? Pero bueno, las ecuaciones exponenciales son todas estas y yo tenía que explicar todo, ¿sí? Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.